Bueno, profesor Anthony, muchísimas gracias por esa extensa presentación. Muchas gracias por la investigación que hicieron para construir el perfil. Bueno, buenas tardes a todas y a todos los asistentes a la charla. Para mí es un verdadero honor acompañarlas y acompañarlos en este recinto de la Universidad de Costa Rica y compartir con ustedes, docentes y estudiantes, algunas de las reflexiones en torno a mi línea de trabajo sobre la historia de la violencia contra las mujeres. Antes de comenzar, quisiera agradecerle al profesor Anthony, director del programa de posgrado en Historia, esta oportunidad de acompañarlos, al doctor Ronnie Viales Hurtado, director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, al doctor Claudio Vargas Arias, director de la Escuela de Historia, al doctor Luis Adrián Mora, director de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, a la doctora Flor Jiménez, decana del Sistema de Estudios de Posgrado, y a Isma Yaira Guillén Montero por toda la logística para poderlos acompañar hoy como profesora visitante. Bueno, para mí ha sido muy grato poder conocer en persona y ponerles por fin rostro a varios académicos a los que sigo desde tiempos de la pandemia en redes, con quienes también he tenido la oportunidad de trabajar en publicaciones colectivas. Entonces, pues me alegra mucho porque siento una gran admiración por ustedes. Estar en la Universidad de Costa Rica para mí es como estar en casa, en la Universidad Nacional de Colombia. En tanto universidades públicas latinoamericanas nos une el compromiso por construir una historiografía rigurosa, crítica y que aporte a la comprensión, la prevención y la atención de problemáticas sociales. Como ustedes bien saben, generalmente los temas que elegimos las y los historiadores parten del presente. En esa obsesión que tenemos por los procesos históricos, como ya lo mencionó el profesor Anthony, es imposible no cuestionarnos por los orígenes de las problemáticas sociales actuales. Mi tema desde hace 20 años ha sido la historia contra las mujeres, la historia de la violencia contra las mujeres en el contexto de la pareja, bien sea dentro del matrimonio, pareja formal, o en relaciones ilícitas, pareja informal. Esto para el periodo colonial. Esa inquietud surgió en un momento en el que en Latinoamérica se discutía fuertemente sobre la necesidad de reconocer el asesinato de mujeres por parte de hombres, motivado por el odio, el desprecio, el placer o el sentido de posesión hacia ellas. Estas características lo hacían diferente a los otros homicidios. Autoras como Diana Russell y Jane Caputi lo llamaron a finales de los años 90 del siglo XX feminicidio. Posteriormente, bajo el término femicidio, es decir, un concepto un poco más abreviado, se cobijó de manera más general la violencia de género que ocurre tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Actualmente el feminicidio está tipificado en las legislaciones de casi todos los países de América Latina y del Caribe. Dadas las dramáticas dimensiones que actualmente vive América Latina en materia de violencia contra las mujeres, urge seguir profundizando en una mirada diacrónica, es decir, de larga duración. En particular, la historia con perspectiva de género nos permite precisamente lograr ese objetivo y entender que las relaciones asimétricas entre los sexos en nuestro continente en los últimos 5 siglos han sido la consecuencia de una estructura patriarcal que ha moldeado tanto a mujeres como a hombres a partir de dispositivos como los discursos religiosos, moralistas, científicos, jurídicos, a través de producciones artísticas, de entretenimiento, de la formación parental, de instituciones como la iglesia, el Estado, la escuela, la familia y la pareja, especialmente en su variante judio-cristiana. En busca de los orígenes más remotos de esa atroz práctica de la violencia hacia las mujeres, a través de los análisis de los imaginarios, las representaciones y las prácticas que son propios de la historia cultural, imaginarios, representaciones y prácticas sobre el matrimonio en el periodo colonial, encontré en los expedientes judiciales que en la época moderna a los hombres les era permitido corregir a sus esposas mediante el castigo físico. Vamos a ver aquí un ejemplo
para Cartagena de Indias, un caso de 1610, en el que el padre de una joven esposa de 15 años interpone un proceso por divorcio por una violencia de tipo ritual que casi, digamos, que deja al borde de la muerte a la joven mujer. Entonces dice, no tiene, este es un argumento del abogado del esposo, ¿no? No tiene especie de delito porque el derecho concede a los maridos que puedan corregir y castigar a sus mujeres sobre cosas domésticas, no habiendo exceso de que resulte muerte o intervención de heridas, como no las hubo ni aún se proponen en este caso, sino solo que la azotó, y eso pudo hacer con justa causa que tuvo para ello, que además de que constara siendo necesidad, así se debe presumir del dicho Pedro Gómez de Herrera por ser hombre de tanta honra, que siempre ha tratado a su mujer, casa y familia con mucha abundancia y particular legado a la dicha su mujer. Y justísimamente el derecho proveyó lo susodicho por ser cosas las que pasan entre marido y mujer, que no todas decentemente pueden salir al público. Entonces, este tipo de argumentos de los abogados más tradicionalistas, sobre todo, dan cuenta de lo que para el periodo María Teresa Mojica y Viviana Kluger denominan como el deber derecho masculino de castigo. Y no solamente nos hablan, digamos, de la creencia de que al hombre le es permitido corregir a la mujer físicamente, para corregir pues, supuestamente sus desviaciones o su falta de obediencia, sino que también este tipo de situaciones son del resorte de la pareja y no tienen por qué salir a público conocimiento. Bueno, creo que le pasó algo a la presentación. Este es otro caso que tenemos para el interior del Virreinato del Nuevo Reino de Granada, en Santa Fe. Ocurre en 1806, ya estamos hablando de 2 siglos de diferencia, y en este caso también es un argumento del abogado defensor del marido. Y dice, bien pudiera yo advertirle de pasada que aunque el ramil, o sea el esposo, que aunque el ramil se robara todo cuanto ganado hay en Mariquita, riquezas en el reino, y aunque bebiera más aguardiente que agua cayó del cielo en el diluvio universal, y aunque le diera más tormentos que los tiranos a los mártires, nada contribuía para la separación que solicita. Entonces aquí tenemos otro elemento, un argumento recurrente de las mujeres para solicitar el divorcio es el frecuente consumo de chicha y aguardiente que deriva en maltratos de tipo ritual, y lo que vemos aquí es la argumentación del abogado del marido, que no importa el grado de alicoramiento ni el maltrato, nada justifica la separación. Adicionalmente, el encierro femenino en recogimientos, casas de recogidas, divorcios, cárceles y hospicios operó como una solución para controlar los cuerpos de las mujeres, quienes supuestamente tenían una naturaleza tendiente a la debilidad física e intelectual, a la lascivia y a la maldad. Es decir, no solamente había un deber derecho masculino de castigo, sino una estrategia de confinamiento del cuerpo para corregir la desviación. Y aquí, en este caso, tenemos un proyecto de casa de recogidas y cárcel del divorcio que propone el obispo de Cartagena de Indias en 1789, el obispo José Díaz de la Madrid, y básicamente propone este espacio de corrección y castigo a las mujeres bajo el argumento de, conociendo lo inconveniente que es contener la libertad de ciertas mujeres que arrastradas de sus pasiones causan escándalo y dan que hacer a los jueces, resolvía aplicar el remedio más oportuno, una casa de recogidas. Su idea era que ese espacio fuera utilizado por el cabildo de la ciudad y los jueces reales también en procesos contra mujeres transgresoras, para contener los escándalos y desuniones del matrimonio que se experimentan, para escarmentar mujeres escandalosas que con tanto desenfreno viven olvidadas del santo temor de Dios y la justicia. Y en su opinión, gracias a la casa de recogidas, no serán tanto los escándalos, se sujetarán las mujeres licenciosas, habrá más unión en los matrimonios y este recogimiento involuntario, siendo castigo para unas, servirá también de aviso para otras. Entonces, los espacios de corrección y de
confinamiento de las mujeres van a estar presentes en la Edad Moderna en distintas expresiones: recogimientos, beaterios, hospicios, hospitales, casas de recogidas, casas de arrepentidas y cárceles de mujeres y cárceles del divorcio. Lo que señala un poco la historiografía sobre espacios de encierro es que con las mujeres se estrena realmente el dispositivo punitivo para corregir la transgresión. En mis trabajos también he mostrado que si bien no podemos... que si bien no podemos afirmar que en nuestro contexto regional, antes de la llegada de los castellanos, no existiera la violencia conyugal, lo cierto es que la matriz más importante de la configuración patriarcal y de los discursos en desmedro de las mujeres fue la judio-cristiana, que en Europa se instaló sobre prácticas previas heredadas de los griegos, los romanos, los árabes, los germanos, incluso los vikingos, entre otros. En algunas de esas culturas había una relación más equilibrada entre los sexos, pero al final primó la estructura patriarcal judio-cristiana que subordinaba a las mujeres y les exigía obediencia a sus parejas en todo lo que no fuera pecado mortal o venial. Y entre tanto, a los hombres, además de proveer y proteger a sus mujeres, les recomendaba corregir las desviaciones femeninas mediante el castigo físico. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los textos que más circuló en este periodo, que es La Perfecta Casada de Fray Luis de León, y aquí en una reedición de 1773 encontramos uno de los tantos fragmentos de recomendaciones a las mujeres, que dice que por más áspero y de más fieras condiciones que el marido sea, es necesario que la mujer le soporte y que no consienta por ninguna ocasión que se divida la paz. O que es un verdugo, pero es tu marido; un beodo, pero el nudo matrimonial le hizo contigo uno; un áspero, un desapacible, pero miembro tuyo ya y miembro el más principal. Entonces era un llamado a la tolerancia ante el conflicto y muchas veces el genio díscolo y el maltrato. Y aquí tenemos otro ejemplo de Antonio Arbiol en su texto La familia regulada con doctrina de la Sagrada Escritura y santos padres de la Iglesia Católica, que entre muchos fragmentos que hacen también un llamamiento al buen trato entre los cónyuges, le recomienda a las mujeres, o le dice a las mujeres: en pena justa de tu grave pecado estarás siempre sujeta a tu marido. Él te mandará y tendrá dominio sobre ti, y tú vivirás bajo su potestad. Según este autor, esa sentencia le avisaba a las señoras casadas que no se debían hacer doctoras, sino que debían sujetarse a su varón conforme a la divina ley. Esta expresión de no hacerse doctoras era no mandar a sus maridos, no creerse más que sus maridos. Gerda Lerner explicaba a inicios de la década del siglo XX que el sistema patriarcal solo puede funcionar gracias a la cooperación de las mujeres. Esta cooperación se obtiene de varias maneras: mediante la inculcación de los géneros en el hogar, mediante la privación de la enseñanza a las mujeres, mediante la prohibición a que conozcan su propia historia, a través de la división entre ellas al definir la respetabilidad y la desviación a partir de sus actividades sexuales, mediante la represión y la coerción total, por medio de la discriminación en el acceso a los recursos económicos y el poder político, y al recompensar con privilegios de clase a las mujeres que se conforman. Como científicas y científicos sociales, podemos contribuir a desmontar la cooperación de las mujeres al sistema patriarcal que las oprime. ¿Cómo hacerlo? Podemos hacerlo a través de investigaciones que desarrollen empatía histórica con aquellas que sufrieron violencia en otras épocas, entender sus razones de su tiempo y las diversas formas de ser mujer en aquella época. Pero también podemos crear conciencia histórica al entender que los fenómenos sociales se desarrollan en una continua relación entre presente, pasado y futuro. Y en ese sentido, la comprensión del pasado puede ayudarnos a entender el presente y a tomar decisiones que impacten el futuro de nuestras sociedades. Lia Corelli ha señalado que la percepción de la violencia como acto y fenómeno social remite a daños percibidos desde códigos culturales, tradiciones y normas, tratamientos judiciales y estructuras sociales históricamente situadas.
Actualmente nos encontramos en un momento crítico en el que, además de las industrias culturales como la música, el cine y las series de televisión, las redes sociales posicionan representaciones sociales y discursos misóginos que promueven la violencia contra las mujeres, muchas veces en franca reacción a los logros alcanzados por nosotras en los ámbitos sociales, académicos, políticos y económicos, e incluso equiparando machismo a feminismo. Ese discurso, tan extendido en las nuevas generaciones, desconoce que mientras el machismo es un conjunto de ideas, creencias, conductas y actitudes que implican menosprecio hacia las mujeres, el feminismo, desde finales del siglo XVIII, ha sido una apuesta política de las mujeres por la igualdad entre los sexos, un proyecto que de fondo busca una sociedad más justa y menos violenta para todas y todos. Según ONU Mujeres, a nivel mundial, casi 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual al menos una vez en su vida. Esta violencia suele ser perpetrada por sus parejas actuales o anteriores. La ONU nos recuerda que en 2023 unas 51.100 mujeres y niñas murieron a manos de sus parejas u otros familiares en todo el mundo. Esto significa que en promedio 140 mujeres o niñas fueron asesinadas cada día por alguien de su propia familia. Entonces vamos a mirar un mapa que encontré que nos puede mostrar un poco la información. No sé si cargó, bueno, no cargó. Es un mapa interactivo que nos muestra los casos por país y por región, pero no cargó. Bueno, ya les muestro. Dejémoslo aquí. El Mapa Latinoamericano de Feminicidios, una plataforma de libre acceso que semanalmente cosecha datos provenientes de fuentes gubernamentales y no gubernamentales de 17 países de América Latina y el Caribe, señala que entre enero de 2021 y lo que ha transcurrido de 2025, en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela, se han registrado 13.235 feminicidios. Según sus estimaciones, durante 2024 ocurrió 1 cada 2 horas. En esta página, como se puede observar en las gráficas de Brasil y Colombia, representan los países con la mayor cantidad de casos. Brasil con 1.706 en 2023 y 1.859 en 2024. Y Colombia con 524 en 2023 y 869 en 2024. En lo que va corrido del año, Colombia, mi país de origen, ya cuenta con alrededor de 80 casos, según el Observatorio de Feminicidios local. En Colombia, además de una cultura patriarcal que históricamente ha subvalorado a las mujeres y ha naturalizado la violencia contra ellas, un factor determinante de las agresiones contra la población femenina ha sido el accionar de los actores armados y de las bandas delincuenciales del crimen organizado. Nuestro conflicto armado tiene origen en 1960, con la nula posibilidad de representación política por fuera de los partidos tradicionales y la consecuente creación de las primeras guerrillas. Pero si sumamos los años de violencia bipartidista, tendríamos casi un siglo de confrontaciones prácticamente ininterrumpidas, en las cuales el cuerpo de las mujeres ha sido regularmente botín de guerra. Tristemente, en las últimas semanas, el horror del terrorismo, con atentados a candidatos presidenciales y carros bomba en las regiones, nos recuerdan que la oleada de violencia en la que crecimos los niños como yo no es cosa del pasado. Desde hace unas décadas, una situación similar vive México. Este mapa sí me lo abrió. Una situación similar vive México. Presentó 807 feminicidios, en lo que este mapa sostiene que en 2024 México presentó 807 feminicidios, lo que lo convertiría en el tercer país de América Latina con la mayor cantidad de casos. En el ranking de lugares con más incidencia en 2024 se encuentra el Estado de México, este es Ciudad de México, bueno, sí, así ahí está, el Estado de México, con 73 casos. Ciudad de México, que no sé si es este chiquito o no, bueno, ese los voy leyendo. Ciudad de México, con 65, Nuevo León con 60, Veracruz con 53 y Morelos con 50.
Según la ONU, en México se producen 10 casos diarios de feminicidio. Este año los más mediáticos han sido aquellos ocurridos contra jóvenes influencers como Valeria Márquez, de 23 años, en Zapopan, estado de Jalisco, el 15 de mayo de 2025. En cuanto a Costa Rica, el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica señalaba en enero de este año que, de acuerdo con las cifras oficiales, son 483 mujeres las que han sido asesinadas del 2017 al 2024. Para el 27 de enero de 2025, la Fiscalía Adjunta de Género contabilizó 5 feminicidios más en San Francisco y San Rafael de Heredia, Palmares y San Carlos de Alajuela y Cahuita de Limón. Las últimas, 4 mujeres asesinadas en 3 días, señala este comunicado de la CIEM, que hace un llamado a reconocer la violencia contra las mujeres como una emergencia nacional. Por su parte, el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia de Costa Rica señala al feminicidio como la más grande de las violencias de género, en la cual una mujer es asesinada por su condición de mujer, usualmente a manos de su pareja actual o pasada, o de otro hombre con quien no tiene o tuvo una relación de pareja. No es un homicidio común, sino producto normalmente de una violencia escalonada y una relación desigual entre la mujer y el hombre feminicida. Volvamos aquí a la presentación. Intentemos entonces aproximarnos a algunas hipótesis sobre los orígenes de este tipo de violencia contra las mujeres. Siguiendo a Pierre Bourdieu, nuestra primera hipótesis es que una serie de instituciones legitimaron tanto la violencia física por parte del hombre como una suerte de violencia simbólica social hacia la mujer, especialmente a partir de la cultura letrada. Entre esas instituciones encontramos a la familia, la iglesia, el Estado y la escuela. Según el historiador francés Jean-Claude Boulogne, una de las primeras culturas en la que los pensadores postularon ideas de subvaloración a las mujeres fueron la Grecia antigua y la República y el Imperio Romano. Los discursos de subvaloración a la mujer se fueron naturalizando en las diversas sociedades de Occidente con el pasar de los siglos, hasta hacerse indiscutibles. Anna Cavallé, en su libro Breve Historia de la Misoginia, recupera cientos de citas de obras producidas por hombres intelectuales desde la antigüedad y destinadas a justificar la supuesta inferioridad biológica e intelectual de las mujeres, que sustentó la creencia de que para educarlas y corregirlas se requería el castigo físico frecuente, perpetuando así la violencia contra ellas. Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, en este texto de un autor anónimo llamado el texto Bocados de Oro del siglo XIII, dice: la mujer es el mal que no puede el hombre excusar. La mujer es lazo armado que no cae en él, sino quien engaña por él. Y no hay mayor estorbador que necedad, ni peor mal que la mujer. En este texto de la primera crónica general de Alonso X el Sabio, de 1272, dice: ¿qué es la mujer? Confundimiento del hombre, bestia que nunca se harta, cuidado que no tiene fin, guerra que nunca queda, peligro del hombre que no tiene en sí mesura. En nuestro contexto regional, entre los pueblos originarios de nuestro continente, los análisis arqueológicos y etnográficos han establecido que las mujeres gozaban de una mayor valoración respecto a la cultura occidental impuesta por los primeros castellanos que arribaron al Caribe a finales del siglo XV. Los sistemas de parentesco eran mayoritariamente matrilineales y poligínicos. En la naturaleza, lo femenino se concebía en equilibrio con lo masculino. En las mujeres reposaban importantes saberes ancestrales y muchas de ellas ocuparon posiciones de autoridad, en su calidad de cacicas especialmente, lo que evidencia la alta valoración que tenían las mujeres en esas sociedades. La imposición del modelo judio-cristiano de familia en el siglo XVI supuso grandes contradicciones con las culturas originarias de América, porque les negaba a las mujeres un lugar en la sociedad en igualdad de condiciones y las subordinaba a los hombres a partir de una estructura patriarcal y patrilineal y de una unión monogámica que se basaba en la fidelidad mutua y en la indisolubilidad conyugal. Asimismo, especialmente a las mujeres de élite, les impidió actuar en el ámbito público, las recluyó en el hogar o en los monasterios, les impidió efectuar transacciones comerciales libremente, administrar sus propios bienes o gozar de la patria potestad de los hijos que ellas parían.
Según lo indica Jean Delimot, el padre de la historia del miedo en Occidente, este modelo de sociedad se sustentó en el profundo miedo a la sexualidad de las mujeres, a sus saberes ancestrales, a su capacidad de raciocinio, a su intuición, a sus ciclos corporales y a su agencia. En el marco de la cultura judio-cristiana, San Pablo introdujo en las Sagradas Escrituras el dogma de la subordinación incondicional al hombre. De allí en adelante, nos explica Delimot, se encontrarían bajo la pluma de los primeros escritores cristianos y de los padres de la Iglesia trazos antifeministas fuertemente subrayados, como los de Tertuliano, San Ambrosio, San Jerónimo o San Agustín. Aquí vemos un ejemplo de un texto que sustenta esta idea. En Efesios capítulo 5, versículos 22 a 24. Las mujeres sométanse a sus propios maridos como al Señor, pues el varón es cabeza de la mujer, como también Cristo es cabeza de la Iglesia, cuerpo suyo del cual Él es el Salvador. Mas así como la Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Los manuales moralistas de conducta en la época moderna se sustentaron posteriormente en la idea de que las mujeres eran la perdición de los hombres. La buena esposa de perfil mariano sería desde entonces la antagonista de la Eva pecadora, a quien los tratadistas usaban para describir las consecuencias nefastas de no someterse a la autoridad del marido. En 1529, un ejemplo muy claro del perfil de la mala mujer nos lo ofrece Antonio de Guevara, paje de Isabel la Católica y miembro de la Orden de San Francisco, en el libro del elocuentísimo emperador Marco Aurelio con el reloj de príncipes, publicado en Castilla. En su primer capítulo, dirigido a Faustina, esposa del emperador, intenta mostrar las dificultades de la vida conyugal por cuenta de las mujeres desarregladas, pero en el fondo sus planteamientos son una crítica a la individuación femenina de la Roma de Marco Aurelio, inconcebible para un español del siglo XVI. Entonces aquí dice, en sus palabras, dice Antonio de Guevara, avisarles a las buenas esposas que hay muchas buenas y castigar a las malas que hay muchas malas. Porque mi opinión es que la buena mujer es como el faisán, del cual estimamos en poco la pluma y tememos en mucho la carne. Y la mala mujer es como la raposa, de la cual tenemos en mucho la pelleja y aborrecemos la carne. Todas las mujeres quieren hablar y quieren que todos callen. Todas quieren mandar y no quieren ser mandadas. Todas quieren ser libres y que todos les sean captivos. Todas quieren regir y ninguna se regida. Finalmente una sola cosa quieren y en esta todas conforman, y es que quieren gozar de los que aman y vengarse de los que aborrecen. En consonancia con la primera, una segunda hipótesis que quisiera mencionar es que la violencia contra las mujeres se relacionó con la condena a las transgresiones sexuales femeninas y a la tolerancia de los deslices de los hombres en aras de su virilidad tradicional. Allí encontramos especialmente los discursos populares, pero también los de la administración de justicia civil y eclesiástica. Por ejemplo, en la península ibérica en la Edad Media, so pena de señalarlo como un cornudo, se presionaba al hombre para que restituyera su honor mediante el homicidio de la pareja de amantes. En el siglo XV, en Castilla, se exigió que la adúltera fuera entregada a la justicia, pero una vez condenada era azotada en público, encerrada en un monasterio o casa de recogidas y perdía la dote y las arras que le habían sido entregadas para el matrimonio. Posteriormente, la Ley 93 de las del Estilo, de 1498, y la Ley 82 de las del Toro, de 1505, le permitieron al marido matar a ambos adúlteros, esposa y amante. Ello sería ratificado por una ley del fuero real que fue incluida en las recopilaciones castellanas oficiales de 1567. Este tratamiento para el adulterio podemos identificarlo incluso en las crónicas de Indias escritas desde el imaginario medieval. Entonces aquí tenemos una manera de ver cómo se aterriza ese discurso religioso en los expedientes. Este es un argumento del abogado Juan Ignacio Moya, defensor de uno de los maridos, que ahí se desconfiguró la presentación. Que le da mala vida no es motivo de separación, y ella debe examinarse si acaso tiene la culpa. Pues yo me acuerdo de haber leído en la vida de Santa Mónica, ahí vemos cómo se aterriza el discurso religioso y de los manuales y de los libros de vidas ejemplares,
Yo me acuerdo de haber leído en la vida de Santa Mónica que como un día se quejasen confiadamente ante la santa otras mujeres de los malos tratamientos que recibían de sus maridos, la santa les respondió: mirad vosotras que acaso tenéis la culpa. Para echar un jarro de agua al fuego de la cólera y para domesticar el genio más feroz y extravagante de un marido, no hay remedio más eficaz que el silencio respetuoso y el miedo humilde y sereno y la paz dulce y constante de una mujer. El rendimiento y sumisión que le debemos a nuestros maridos no nos permite hacerles frente. El contrato matrimonial es contrato oneroso que nos impone la obligación de sufrir sus defectos con paciencia. Si vosotras sabéis callar, ahorraréis muchas pesadumbres y sinsabores. Hasta aquí Santa Mónica, dice el abogado, cuyas palabras no quiero desmenuzar por dejar que lo haga la mujer de Ignacio Ramil, e infiera de ellas si es justo que su consorte, carne de su carne y hueso de sus huesos, llore, gima y padezca tanto tiempo en una inmunda cárcel por la inicua causa que se le ha promovido. Entonces vemos ahí cómo se van aterrizando esos discursos. En el fondo, la posición punitiva occidental frente al adulterio femenino estaba asociado a la idea de que el cuerpo femenino era propiedad del marido. Por su parte, para que la transgresión de un hombre fuera sancionada, se requería que hubiera ocurrido con una mujer que también estuviera casada. Por lo tanto, en el caso masculino, lo que se castigaba era haber dispuesto de la propiedad conyugal de otro pater familias. Si el adulterio ocurría con una mujer soltera, el hombre era reprochado por las autoridades religiosas y generalmente la justicia lo conminaba a disolver la relación y volver a su hogar, pero la concubina era duramente castigada con el encierro o el destierro. Aquí vemos algunas instituciones de encierro, de las que les mencionaba al comienzo. Se crearon instituciones como las casas de recogidas, las casas de arrepentidas, las cárceles del divorcio, las cárceles de mujeres, particularmente para castigar sobre todo los delitos contra la moral y pues en especial el adulterio. Dependía pues obviamente del tipo de mujer del que estuviéramos hablando. Mónica Girardi y Jacqueline Basallo explican que el encierro femenino fue creado a partir de un pensamiento moralista que representaba la naturaleza de la mujer como indignidad, debilidad física que repercutía en la debilidad intelectual, lascivia y maldad. La consecuencia inmediata de esta definición fue la imposición del control de su cuerpo, al que consideraban proclive a transgredir las normas relativas a la sexualidad impuesta. Entonces se buscaba controlar el cuerpo. Para ello se diseñaron los recogimientos, que estaban bajo la administración de las comunidades religiosas. Nancy Van Dusen señala que el término recogimiento como práctica institucional involucraba un número significativo de mujeres y niñas que vivían voluntaria o involuntariamente en colegios, casas de arrepentidas, casas de recogidas, hospitales, hospicios, divorcios, conventos y beaterios. Por lo tanto, su población era muy diversa. Las primeras eran colegiales criollas de la nobleza indígena o hijas mestizas de los conquistadores. Las segundas eran prostitutas y adúlteras remediadas. Las terceras, niñas huérfanas y mujeres indigentes. Las cuartas, esposas desobedientes, mujeres que buscaban una anulación matrimonial o una separación de lecho y mesa por violencia conyugal, o esposas que eran recluidas mientras su marido estaba de viaje. Y finalmente los recogimientos eran recintos religiosos que albergaban a jóvenes que querían tomar los hábitos. La obsesión por la observancia de la conducta femenina y el castigo de sus desviaciones fue tal en la Edad Moderna que la cárcel como dispositivo punitivo y disciplinar se estrenó con las mujeres en 1608, gracias al tratado Razón y Forma de la Galera y Casa Real, que el rey nuestro Señor manda hacer en estos reinos para castigo de las mujeres vagantes, ladronas y alcahuetas, hechiceras y otras semejantes, elaborado por una mujer, Sor Magdalena de Jerónimo, administradora de la Casa Pía de Arrepentidas de Santa María Magdalena en Valladolid, Reino de España. Ese tratado, que es el que le da origen a la cárcel del divorcio, contó con el respaldo de Felipe III y de toda la familia real y buscó crear el primer régimen penitenciario de regulación exhaustiva para mujeres a través de la disciplina y la vigilancia, que se extendería posteriormente a Zaragoza, Salamanca, Barcelona, Valencia y Granada, entre otras ciudades españolas, y de allí a los virreinatos americanos.
Una tercera hipótesis del origen de la violencia contra las mujeres coincide con la afirmación de Lia Corelli respecto a que bajo el dominio colonial americano existían violencias punitivas que eran consideradas legítimas, merecidas y justas o ilegítimas, atroces y condenables, en función de un conjunto de variables. En su estipulación operaban ideales, marcos morales, derechos y obligaciones dentro de configuraciones sociales y de género desiguales que atravesaban y organizaban las relaciones políticas, familiares y conyugales. En ese sentido, los documentos del periodo colonial evidencian una naturalización de la creencia de que la desobediencia al marido debía ser corregida mediante la fuerza, dada la supuesta incapacidad racional de las mujeres, su emotividad y tendencia a la transgresión que las había llevado en el origen de los tiempos al pecado original. Este tema ha sido ampliamente abordado por la historiografía chilena, argentina, mexicana, peruana, colombiana y costarricense, bajo la categoría del deber de obediencia o derecho masculino de castigo. El célebre manual moralista La Perfecta Casada de Fray Luis de León, publicado por primera vez en 1573 y que circuló ampliamente en nuestro territorio americano, es un ejemplo de cómo la Iglesia contribuía a difundir ese deber masculino de violencia entre los casados. Según María Teresa Mojica, el deber derecho masculino de castigo no tenía la finalidad de establecer la verdad o de ser ejemplarizante, pues se trataba de un ejercicio de poder que se manifestaba en el castigo corporal como manera de modificar e inhibir comportamientos gracias al dolor y a su memoria en el cuerpo. Es decir, su objetivo principal era el control y el sometimiento de las esposas a través del sufrimiento corporal. Aquí vemos un castigo que es propio de las mujeres esclavizadas, pero precisamente ese es el argumento que refieren constantemente a las mujeres, sobre todo para el siglo XVII, inicios del siglo XVII, ser tratadas como esclavas y haber sido colgadas y latigadas semidesnudas. Algunas mujeres que he encontrado en mis investigaciones. Dado que de puertas para adentro era difícil controlar la violencia de los maridos contra sus esposas, en el siglo XVI, dado que de puertas para adentro era difícil controlar la violencia de los maridos contra sus esposas, entre el siglo XVI y XIX, empujar, gritar, abofetear, dar palizas, encerrar a la mujer sin comida y alejarla de su familia era algo normal e incluso recomendado dentro del ejercicio marital. Fueron muchos los castigos ejemplarizantes que dejaron a las mujeres lisiadas o moribundas y frente a los que las autoridades poco podían hacer a menos que se produjera un exceso en el castigo y un uxoricidio, es decir, el homicidio de la esposa. Muchas veces las mismas mujeres solicitaban cerrar los casos y perdonar a los maridos, pues su sobrevivencia y la de sus hijos dependía de la fuerza de trabajo masculina. Es decir, frente a esa violencia poco se podía hacer. Víctor Uribe Urán explica que la violencia conyugal estuvo mediada por lo que Tomás Mantecón denomina como la infrajusticia o regulación social mutua de las relaciones familiares para evitar que los conflictos conyugales escalaran a mayores, lo que suponía tolerar las agresiones, particularmente las masculinas. Adicionalmente, como ya lo hemos visto incluso en las menciones que hicimos a los abogados defensores, tanto los confesores como los jueces les demandaban paciencia a las mujeres ante el castigo, mientras que a los hombres la sociedad les exigía ejercer su potestad de corrección, pues presentarse débil frente a las mujeres era poner en riesgo su virilidad y su honor. La historia de las mujeres más reciente ha hecho una importante apuesta para reconocer que la población femenina no fue pasiva respecto a la estructura patriarcal que les negaba su agencia. Las y los historiadores de las nuevas generaciones han insistido que a lo largo del periodo colonial muchas mujeres principales reivindicaron su derecho a detentar mercedes, como las encomiendas, administraron las haciendas y negocios familiares en ausencia del marido o por viudez, incluso algunas solteras se negaban a casarse para disponer de sus herencias, capacidad de movimiento, tiempo libre, para formarse por su propia cuenta en las letras y hacer ciencia o participar de actividades comerciales. Las mujeres más humildes, entre tanto, generalmente constituyeron la excepción a las normas, pues la necesidad de subsistir las situaba en el espacio público para desempeñar labores asociadas al sector servicios.
Al desarrollar labores productivas y obtener dinero por ellas, las mestizas, libertas e indígenas más pobres alteraron la configuración de poder en las uniones informales que tenían con hombres de su misma condición y se resistieron al castigo e incluso asesinaron a sus compañeros afectivos en legítima defensa. Tanto ellas como las mujeres de los estamentos medios, que eran violentadas por sus maridos, apelaron a la justicia para defender su integridad física. El principal recurso en este sentido fue el uso del término sevicia para denunciar los excesos en el castigo y solicitar el divorcio o depósito de las agredidas en un beaterio, una casa de recogidas o en la casa de un familiar o de un vecino. Bueno, aquí tenemos la explicación de qué es violencia, qué son excesos más bien para esa época, ¿no? Entonces decimos hay un deber derecho masculino de castigo, si el marido se excede en la corrección procede una investigación, ¿no? Entonces ahí hay que tener digamos cuidado con qué llamamos violencia en el periodo virreinal, porque existía la potestad del marido de corregir a la mujer mediante el maltrato físico. Para la época, el espectro general de la violencia estaba comprendido por varias tipologías, como la injuria verbal, que sería como una especie de maltrato verbal, de regaños, de humillaciones. Las injurias reales o de hecho, que ya implicaban alguna acción física o afectar las propiedades de la persona o, por ejemplo, hacerle algún tipo de desprecio en público que involucrara su cuerpo. Los malos tratamientos, que ya muchos de los casos de estas mujeres se abren por malos tratamientos, que son entendidos como un castigo, daño, perjuicio o ajamiento que se hace sobre otra persona y generalmente es malintencionado, afecta el bienestar y está conformado, por ejemplo, por insultos reiterados, golpes, violaciones, privaciones de la libertad o del alimento, la imposibilidad de ver a la familia o incluso el robo del dinero propio. Y la sevicia es la crueldad excesiva, que ya es reiterada contra el otro, sistemática y que generalmente pone en peligro la vida de la víctima. En esa categoría caben las fracturas, las quemaduras, las amputaciones, los apuñalamientos y heridas de todo tipo que dejaban a la víctima rendida en cama, hospitalizada, la lisiaban o en el caso de las mujeres también podían producirles abortos. Entonces, este término de sevicias fue utilizado en el siglo XVIII por las mujeres de los estamentos altos para solicitar el divorcio ante la menor, menor diferencia o dificultad con sus maridos sin que mediaran castigos físicos. Es decir, se convirtió en una palabra, en un argumento utilizado para obtener el divorcio, deshacer una relación inconveniente en las élites, aun cuando no se refería a algo físico. Lo que yo planteo es que ese uso de una palabra que no procedía porque no había castigo físico, pues nos evidencia una civilización en el 18, a finales del 18, comienzos del 19, entre las mujeres de élite. La sevicia era uno de los puntos más altos del barómetro de la violencia conyugal anterior al uxoricidio. Curiosamente, fue un argumento empleado por las mujeres de estamentos altos a finales del siglo XVIII e inicios del XIX para obtener el divorcio, a pesar de que no sufrieran agresiones físicas. René Salinas Mesa en Chile, Francisca Rengifo en Chile, Eugenia Rodríguez Sáenz en Costa Rica y Ana Lidia García Peña en México coinciden en definir al divorcio en el siglo XIX, especialmente en la segunda mitad, como una herramienta predominantemente femenina, frecuentemente usada, urbana y empleada en especial por los sectores medios y altos de la sociedad, precisamente los mismos que contraían matrimonio eclesiástico y que se beneficiaron del matrimonio civil por los costos y conocimientos que acceder a esos recursos implicaba. Las esposas de esos ámbitos que presentaron demandas de divorcio las justificaron por poseer una calidad y decencia poco tolerantes al maltrato.
Ese argumento estaba enmarcado en un proceso civilizatorio de la violencia, potenciado desde finales del siglo XVIII por algo que se llamó la querella de las mujeres, un movimiento editorial enmarcado en la Ilustración europea que reivindicó la capacidad de raciocinio de la población femenina de élite y la necesidad de educarla en las letras y en las ciencias en igualdad de condiciones a los hombres. Aquí vemos en ese espectro de la violencia que va desde las agresiones verbales hasta el homicidio, y que tiene también expresiones como el abandono, y que digamos hay un correlato entre las agresiones y las relaciones ilícitas como el adulterio, el amancebamiento y el concubinato. Aquí vemos, digamos, de una manera gráfica a partir de varios casos que trabajé para mi tesis doctoral, que fue con 144 casos, que mientras a inicios del siglo XVII vemos que todas estas tipologías investigadas por las autoridades se pueden presentar en estos casos. A inicios del XVIII y comienzos del XIX vemos sí relaciones ilícitas por parte de los maridos que se traducen en abandono muchas veces, pero la violencia contra las esposas no pasa de las injurias verbales o de pronto de una injuria de hecho como de pronto pues una bofetada, que para mujeres de esa calidad pues lo que vemos en ese periodo es algo inadmisible. No obstante, utilizan argumentos como los malos tratamientos y las sevicias para obtener el divorcio. Y aquí vemos en el espectro de la violencia, para esos 144 casos que están en todo el siglo XVIII y los primeros 30 años del siglo XIX, la mayor expresión de violencia es el conyugicidio. Si ustedes se dan cuenta allí, hay un comportamiento casi que idéntico del homicidio de los hombres a las mujeres y de las mujeres a los hombres. Las mujeres conyugicidas estuvieron sobre todo ubicadas en los estamentos más bajos de la sociedad. Y un argumento por el cual, o una razón que permitía que se defendieran de esta violencia, era pues el hecho de ser trabajadoras, de ganar su propio dinero. Se quejaban de tener maridos vagos y afectos a la bebida. Entonces la relación de poder se altera en estos estamentos, y las mujeres no solamente se defienden verbalmente, sino ante la violencia se defienden con violencia, y en esa espiral el espectro que más vamos a encontrar es el conyugicidio. Aquí sobre tratados sobre mujeres en el contexto hispánico, en ese contexto que les hablo de la querella de las mujeres, que es un movimiento editorial que se produce en el siglo XVIII en favor del reconocimiento de la capacidad de raciocinio de las mujeres, de la necesidad de educarlas en las letras y en las ciencias en igualdad de condiciones, haciendo una investigación con los 10 tomos del texto de Francisco Aguilar Piñal sobre bibliografía de autores españoles del siglo XVIII, encontramos que el tema de la mujer fue realmente muy recurrente en el siglo XVIII, y hay textos a favor, en contra, textos de instrucción general para el matrimonio, por ejemplo, y sobre todo vemos textos a favor. En este caso, de 158 registros, 93 son a favor de las mujeres. En la gráfica de arriba vemos que hay un momento muy importante entre 1781 y 1790 en el que se producen textos sobre mujeres. La mayoría de ellos son a favor, le siguen los textos de instrucción general y muy poco representados los textos en contra. Es decir, lo que decíamos inicialmente de todos estos textos que propendían por castigar a las mujeres o que las vilipendiaban, en el siglo XVIII va a haber un movimiento editorial que va a generar una transformación. Esa querella de las mujeres tiene una primera expresión en el siglo XV, durante el Renacimiento, y luego su mayor desarrollo va a estar aquí en el siglo XVIII, y como vemos particularmente a finales del siglo XVIII. Esto también hace parte de la investigación doctoral que hice.
Entonces, para las mujeres de los estamentos bajos, esta querella de las mujeres hizo un llamado a la formación para reconocer el trabajo en aras de la utilidad y la felicidad de los pueblos, mientras que pedía que las mujeres de élite fueran formadas en las letras y en las ciencias y se les permitiera participar de los espacios de toma de decisiones. A las mujeres más humildes hacía un llamado para que se les formara para el trabajo. Y pues esta querella de las mujeres es importante porque reconocer la capacidad de raciocinio de las mujeres y argumentar la igualdad biológica respecto al hombre fue fundamental para moderar la violencia contra la población femenina, especialmente la de los estamentos altos. Porque lo que se decía es el castigo físico no era admisible en seres racionales. A las mujeres se les castigaba porque se consideraban irracionales, como se castigaban, por ejemplo, a los esclavizados. Sin embargo, la cuestión femenina no estuvo exenta de debates en el periodo ilustrado. Ven ustedes aquí una expresión de Jean-Jacques Rousseau en un libro que se llama El Emilio o de la educación, quien consideraba que la mujer debía recibir una instrucción que se refiriera exclusivamente a los hombres. Entonces sí educarlas, pero que se refiriera exclusivamente a los hombres para agradarles, serles útiles, hacerse amar y honrar por ellos, criarles de pequeños, cuidarles cuando sean mayores, aconsejarles, consolarles y hacerles la vida agradable y dulce. Pues su constitución biológica, destinada a la maternidad, hacía que estuviesen dominadas por la emoción más que por la razón. Dentro de los ilustrados hay un espectro de una ilustración más conservadora, una ilustración moderada y una ilustración más avanzada. Y en esta idea de educar a las mujeres para hacerle agradables a los hombres coincidía con Pierre Rousseau, quien en su sistema físico y moral de la mujer, en 1775, afirmaba que ella no podía poseer el mismo tipo de razón que el hombre, pues su raciocinio estaba sometido a los órganos reproductores. De ahí provendría en gran parte su debilidad y por tanto su inferioridad, en la que sustentaban los ilustrados más conservadores la negativa a concederle a las mujeres los derechos políticos. Consideradas por ellas mismas y por los hombres ilustrados como compañeras, aquí tenemos un ejemplo de un manuscrito que está en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, que tuve la oportunidad de transcribir en su momento, es bastante largo, de Vicente del Seixo de 1779, vemos cómo este hombre ilustrado hace un reconocimiento de un trato, digamos, que considera inadecuado que se ha hecho a las mujeres y hace un llamamiento a su formación y a su participación en los espacios de decisión. Es un texto bastante largo, acá solamente un pedacito. Consideradas por ellas mismas y por los hombres ilustrados como compañeras, al lado de las cuales debían emprenderse los proyectos familiares, intelectuales y políticos, las mujeres de élite a finales del siglo XVIII e inicios del XIX gozaron de lo que intelectuales como Benito, Jerónimo, Feijoo y Montenegro denominaron la igualdad de los sexos, gracias a la cual se les educó en las ciencias y en las prácticas como el despejo y la marcialidad, insumos que les permitían hablar con los hombres de igual a igual en los espacios de socialización, mujeres de élite, ¿no? Sin embargo, es importante aclarar que esto no implicó despojarlas de sus roles tradicionales de esposas y madres, es decir, de la administración del hogar. Tampoco las libró de seguir siendo menores de edad, pues jurídicamente solo existían a través de los hombres, quienes no les reconocerían sus derechos civiles y políticos hasta bien entrado el siglo XX. Pero las reflexiones sobre la educación de las mujeres no quedaron exclusivamente en la pluma de hombres. Bueno, aquí miramos en este de Vicente del Seixo, por ejemplo, esta expresión: en el día de hoy en que las luces de la razón triunfan de la ignorancia en que nuestros abuelos estuvieron sumergidos, ya es tiempo que renunciemos a la injusta superioridad que exclusivamente usurpamos y que con tanto esfuerzo intentamos perpetuar. Bajo ningún aspecto ha sido ni es el hombre más injusto que aquel que dice la relación con la hembra de su especie. No se puede pasar la vista por el sistema que han adoptado los hombres para con las mujeres sin verter lágrimas de sentimiento y de horror, señalaba Vicente
del sexo en su momento. Aquí en La Bagatela de la Nueva Granada, Antonio Nariño en 1811 decía: bendito sea para siempre aquel que dio al hombre una compañera. ¿Quién de nosotros no miraría la existencia como un presente funesto si la mano de una compañera no nos ayudase a soportar la carga? Es un texto que aparece en la Bagatela. Entonces, si bien tenemos inicialmente textos que son muy conservadores y en detrimento de las mujeres, tenemos otros textos a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX que son bastante favorables a las mujeres y hacen un llamamiento a la civilización de la violencia. Entonces vemos cómo lo discursivo, si bien jugó en contra, también jugó a favor en un momento. Pero las reflexiones sobre la educación de las mujeres no quedaron exclusivamente en la pluma de hombres. Autoras como Josefa Mari Borbón e Inés de Joyes produjeron obras como Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres en 1790, El ramillete de escogidas, consejos que la mujer debe tener presentes en la vida del matrimonio, de 1784, El discurso en defensa del talento de las mujeres y de su aptitud para el gobierno y otros cargos en que se emplean los hombres, de 1786, y Apología de las mujeres en 1798. Entre tanto, en Francia y en Inglaterra, Hollande de Gouget y Mary Wollstonecraft publicaron entre 1791 y 1792 la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana y Vindicación de los Derechos de la Mujer, dos textos que aportaron a la individuación femenina, inicialmente en las élites europeas y posteriormente en los sectores medios. Y ese hecho es muy importante en el contexto americano porque esas ideas ilustradas respecto a la mujer dinamizaron la individuación y la agencia femeninas en los espacios de sociabilidad política que llevarían a buen puerto la independencia durante el siglo XIX, como las que les mostré ahorita. Este reconocimiento de las mujeres como unas compañeras sin las cuales no se hubieran podido lograr las cosas que se lograron en ese periodo de la independencia. Sin embargo, otra vez, digamos, lo que Norbert Elias dice es que el proceso civilizatorio es un proceso no acabado que tiene oscilaciones y después de esta querella de las mujeres, de estos textos en favor de las mujeres y de una sofisticación del comportamiento en las élites, volvemos otra vez a un periodo de conservadorización. Luego de los logros alcanzados en materia de individuación femenina y crítica contra la violencia conyugal entre finales del siglo XVIII e inicios del XIX, la historiografía señala una vuelta a la configuración tradicional en las primeras repúblicas. María Imelda Ramírez explica que para el caso colombiano, entre 1819 y 1830 se produjo una lenta restauración del orden, incluyendo el orden de género subvertido por las mujeres, dadas las condiciones de perturbación política y social que hicieron posible su participación en la deliberación política, en la resistencia e incluso en la actividad armada. Fue así como los distintos medios de socialización, en especial la familia y la Iglesia Católica, con sus prédicas religiosas, a lo largo del siglo XIX, emprendieron el afianzamiento de un modelo de feminidad doméstica sintetizado en la figura del ángel del hogar. Y veamos aquí con Rufino José Cuervo y Barreto, en 1833, para el caso colombiano, en la prensa, cómo se empieza otra vez a tener como esa visión bastante conservadora de la mujer y una mujer sujeta al marido. La mujer modesta, entendida en las haciendas domésticas, piadosa, en una palabra la mujer bien educada, inspirará más respeto y amor y ejercerá una influencia más benéfica en la sociedad y en la familia que una mujer inculta y pervertida. La buena educación da a las niñas una fuerza prodigiosa para resistir la seducción, para pensar en el porvenir y para ejercer una influencia benéfica en los destinos de la patria. Entonces había que formar a las mujeres para esa contención. En este caso, Soledad Acosta de Samper, que es una de las intelectuales más importantes del siglo XIX en Colombia, dice: toda mujer que se casa debe comprender que dejó de ser libre y que será esclava de sus obligaciones como dueña de casa, como esposa y como madre.
Su responsabilidad es inmensa y responde de la salud de su hijo desde antes de nacer hasta la muerte de él, puesto que la desgracia de una persona puede provenir de la crianza que se le ha dado. De allí depende su salud, su carácter, sus hábitos y su virtud. Entonces, nuevamente esa configuración más conservadora. Aquí hay una cita de un periódico, el periódico El Nacional, también en el siglo XIX hacia finales, que es una especie de sátira hacia las mujeres, pero que de fondo está mostrando un poco el pensamiento del autor. Ella no se suscribe a ningún gabinete de lectura y cuando lee una novela se queda dormida sobre el libro. Tiene un talento particular para preparar pasteles y bizcochos y posee un conocimiento profundo acerca de las variedades de pudín. Ella no habla jamás de política, no se le oye jamás ni desear estar muerta, ni sentir no ser hombre, ni cerrar bruscamente las puertas, ni encerrarse en su cuarto a dormir sobre pretexto de jaqueca. La vuelta de tuerca en el siglo XIX en materia de configuración de las relaciones entre los sexos, en desmedro de las mujeres, también estuvo acompañada de las disposiciones de los primeros códigos civiles y penales que dejaron a madres y esposas en desventaja frente a los maridos e incluso justificaron el asesinato de la mujer por la mera sospecha de infidelidad en aras de la ira y el intenso dolor y el honor. Discurso que sustentó hasta la segunda mitad del siglo XX la figura de los crímenes pasionales, sustentados en la defensa del honor, en la ira y el intenso dolor. En el siglo XX, la idea de la maldad implícita de las mujeres, que solo podía ser corregida mediante el castigo físico, pasó a la literatura erudita, al refranero popular. Ana Fernández Poncela nos recuerda algunas expresiones. Sustentados en una supuesta irracionalidad, los intelectuales y el refranero popular compararon a las mujeres con los animales, y como animales a las mujeres se les igualó a lo largo de la historia con las hembras de otras especies, supuestamente deseantes, siempre receptivas a los machos, razón por la cual era legítimo violentarlas sexualmente, no solo con hechos, sino también con expresiones que vulneraban su dignidad y despertaban en ellas una sensación de inseguridad cuando circulaban en el espacio público. Los piropos. En este caso tenemos aquí, expresiones del refranero popular como de la mujer mala te has de guardar y de la buena no has de fiar, de España. Mujeres y malos años nunca faltaron. Mujeres y manzanas muchas podridas que parecen sanas. Cuando el hombre algún bien quiere hacer, le quita la gana a su mujer. Mujer irritada, pantera enojada, a la mujer y a la mula, vara dura, a la mujer y al can, el palo de una mano y de la otra el pan. Con la mujer, ojo alerta, mientras no la vieres muerta. Para México, mala para el metate, pero buena para el petate. No mueva tanto la cuna porque me despierta el niño, este es un piropo. Y de Nicaragua, amarra tus gallinas que mi gallo anda suelto. O sea, desde textos denigratorios hasta piropos que generaban inseguridad en el espacio público. El acceso a las mujeres latinoamericanas a la educación media hacia la década del 40 del siglo XX, aunque tardío, fue fundamental para ingresar a las universidades, en un proceso lento que tomó fuerza hacia la década del 70, no sin fuertes resistencias masculinas y también discursos misógenos que ponían en duda las capacidades intelectuales de las mujeres y la inutilidad de educarlas si supuestamente sus únicos roles serían el matrimonio y la maternidad. A la educación media le siguió el acceso al mundo laboral industrializado sin la tutela del padre o del marido, la posibilidad de administrar el patrimonio, realizar contratos y negociar, el derecho a divorciarse y a tener la patria potestad de los hijos, el derecho a la ciudadanía efectiva, a elegir y ser elegidas, a desempeñar cargos en la administración pública y a disponer de su reproducción. La organización femenina, especialmente en torno al movimiento feminista que lucha por la igualdad de los sexos y el desmonte de las estructuras patriarcales, logró que en 1979 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobara la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
En 1990, otro logro histórico fue que los estados por primera vez reconocieran la existencia del asesinato de mujeres por parte de hombres motivado por el odio, desprecio, placer o sentido de posesión hacia ellas como un homicidio agravado. Ahondar en la violencia contra las mujeres en una perspectiva histórica de larga duración permite comprender que las agresiones en su contra generalmente no han sido circunstanciales. Ese ha sido todo el objetivo de la ponencia. Los discursos, representaciones y prácticas acá enunciados, como la incapacidad de raciocinio, la tendencia al mal, la sexualización del cuerpo femenino y el deber derecho masculino de castigo, obedecen a unas ideologías institucionalizadas y validadas socialmente, que fueron fabricadas en contra de la dignidad y humanidad de las mujeres desde la antigüedad por el hecho específico de ser mujeres. Ello no implica desconocer que los hombres históricamente han sufrido violencia por parte de las mujeres, pero esta ha operado mayoritariamente en defensa propia en contextos de agresiones reiteradas. La defensa propia de las mujeres, por el contrario, no ha contado con un andamiaje institucional que la avale, no tiene la simpatía de la Iglesia, no mueve a las industrias culturales para obtener ganancias económicas y tampoco goza de la aprobación social. Pues de hecho, cuando sufren violencia, a las mujeres se les atribuye toda la responsabilidad y suelen ser revictimizadas. Es un deber académico y moral, reitero, como dije al inicio, que los y les historiadores se den a la tarea de rastrear los orígenes discursivos, las prácticas y las representaciones que han sustentado la violencia contra las mujeres. Sus investigaciones pueden aportar información invaluable para que los estados diseñen una pedagogía social que ayude a las mayoras a descodificar la violencia que sufrieron en sus hogares, a las madres a identificar los estereotipos que se deben evitar en la formación de sus hijas e hijos y a las más jóvenes a entender la necesidad de construir relaciones afectivas simétricas, respetuosas, responsables y seguras. Las mujeres en conjunto debemos entender también que el camino hacia la igualdad de los sexos no puede estar cimentado en los errores cometidos por las generaciones pasadas de varones, que justificaron la violencia contra nosotras a partir de discursos deshumanizantes. La invitación, entonces, queridos estudiantes y profesores de la Universidad de Costa Rica, es a seguir los pasos de autoras como la doctora Eugenia Rodríguez Sáenz, que en este maravilloso país, a inicios de los 2000, se dio a la tarea de historizar la violencia contra las mujeres desde el recurso del divorcio en los siglos XIX y XX. Ojalá esta charla los motive a ir más atrás. Todavía quedan muchas preguntas por responder sobre nuestros pueblos originarios y el periodo virreinal. Reitero mi agradecimiento al posgrado centroamericano en Historia, al profesor Antonio Gebel McDermott y a ustedes por esta invitación y por su paciencia en esta larga lectura y atención durante esta conferencia. Muchas gracias.